Nos han dicho que somos seres omnívoros, que deberíamos comer muchos alimentos vegetales y que la carne la deberíamos limitar o inclusive eliminar. ¿Qué tal si te digo que somos seres carnívoros? ¿Qué pasa si te digo que es más óptimo comer casi la misma cantidad de carne que de alimento vegetal? En este video exploraremos por qué el ser humano es más carnívoro de lo que creemos y por qué en realidad no somos tan omnívoros y por qué es que estamos hechos para comer alimentos animales y no alimentos vegetales. Bueno, te voy a mostrar algunas pruebas de por qué nuestra fisiología es muy similar a la de carnívoros y no tanto a la de los herbívoros. Hay muchísimas más. Y si quieres saber más, te recomiendo mucho un libro llamado Nutrición Evolutiva de Juan Bola, que él es un divulgador que habla mucho de dieta carnívora. En este libro básicamente te explica por qué hay que seguir una dieta tipo más evolutiva, desde donde agarré mucha la información. Lo que voy a hacer básicamente es como resumir algunas de las evidencias que nos muestra, aunque hay muchas otras más evidencias de las que te voy a mencionar en este video. La primera parte es la dentadura. La parte del cuerpo más fuerte necesita de la carne para ser sana. En la naturaleza ningún carnívoro presenta caries, ningún carnívoro presenta ningún problema dental. Como vemos, literalmente los humanos somos los únicos animales que ocupamos cuidar nuestros dientes para no tener problemas. En la naturaleza eso no se ocupa. ¿Por qué? Porque los carnívoros tienen su dentista en la carne, por así decirlo, ya que la carne les brinda absolutamente todo lo que ocupan para que sus dientes estén sanos. Además, los alimentos vegetales por lo general son más ácidos y por ende pueden generar más caries, y la glucosa presente en esos alimentos puede igual generar muchas caries, especialmente si los masticamos mucho. Pero lo que aquí importa, la prueba, es como la presencia de caninos. Los caninos son unos dientes especiales que se ocupan más que todo para desgarrar carne y que están presentes en absolutamente todos los carnívoros. Los felinos, todos esos animales destacan mucho por sus caninos, por sus dientes filosos. En los humanos igual están presentes, pero nos damos cuenta que son mucho más pequeños que nosotros animales carnívoros. Esto es porque realmente nosotros tenemos otras técnicas para desgarrar carne, no dependemos completamente de nuestros dientes. Especialmente tenemos la cocción, que hace que la carne esté mucho más suave. Además usamos herramientas como cuchillos, cosas así, que en realidad son herramientas ancestrales que hemos usado por mucho tiempo. Igualmente tenemos las manos para poder desgarrar la carne y comerla un poco más fácilmente. Por ende hemos evolucionado para tener caninos un poco más pequeños. Además, los caninos no solo se usan para desgarrar carne, sino también para pelear, para cazar en sí. Y los seres humanos nunca hemos cazado con la boca, siempre hemos cazado con el uso de herramientas o inclusive el uso de puños. Por ende tenemos caninos, lo que demuestra que somos animales carnívoros, pero no son grandes porque realmente no los comemos tan grandes, porque tenemos otras maneras para desgarrar carne y para luchar o para cazar, que son como las funciones principales de los caninos en los animales carnívoros en la naturaleza. Otra prueba de la vesícula. Este es un órgano que secreta bilis, una sustancia que es necesaria para digerir especialmente proteína y grasa animal. Esta está presente en todos los carnívoros. La mayoría de herbívoros no la tienen. Los herbívoros que la tienen son bastantes pocos. Que en la naturaleza nos haya un órgano especializado para digerir alimentos animales demuestra que estos son necesarios, pero lo que es más evidente en nuestro pasado carnívoro es nuestro intestino. Aquí está la mayoría de la evidencia. Según la teoría del intestino caro, la carne es lo que nos hizo humanos realmente. Esta teoría dice básicamente que la especie, cuando evoluciona, ocupa usar la energía o en el cerebro o en el intestino, ya que ambos son como las estructuras o los órganos que más energía ocupan. Las especies que usan energía en el cerebro tienen la consecuencia, por así decirlo, de que su intestino se hace más corto y por ende no son capaces de digerir fibra. Al contrario, su cerebro se hace más inteligente y más grande, y las especies que ocupan su energía en el intestino tienen como la ventaja de que su intestino es más capaz de digerir la fibra y los nutrientes de los alimentos vegetales, pero al contrario su cerebro se hace más pequeño. Son especies como menos inteligentes y más salvajes. Los humanos evidentemente usamos la primera estrategia, la de hacer el cerebro grande, pero esto es porque descubrimos los alimentos animales, ya que nos dimos cuenta que no necesitábamos la fibra o los nutrientes de los alimentos vegetales, ya que todo esto lo podemos encontrar en la carne. Recordemos que la carne son los elementos más densos en nutrientes y estos nutrientes completamente biodisponibles. Por ende podríamos usar la energía para hacer nuestro cerebro crecer, y por eso nos volvemos seres inteligentes y ligeramente superiores al resto de los animales en el tema de inteligencia. Otra prueba es nuestro pH del ácido del estómago. En los humanos el pH estomacal debe estar entre 1 y 3, un valor bastante ácido y bastante similar al que tienen los animales carnívoros, que es entre 1 y 2, incluyendo a los carnívoros facultativos como los gatos y los perros, que tienen un valor igual de 1 y 2. Al contrario, los animales herbívoros tienen un pH de 4 a 5, bastante más alcalino del que tenemos los humanos. Si un humano tuviera un pH de 4 a 5, realmente tendría un problema en el ácido estomacal, por lo que esa es como otra evidencia que
somos un poco más carnívoros de lo que creemos. El pH es necesario para digerir la carne especialmente. No ocupamos pH para digerir otros vegetales, sino para digerir la carne. Si tenemos un pH muy alcalino no lo haremos bien, pero como que los humanos tenemos un pH ácido, podemos digerir bastante carne. Además, la carne por lo general presenta como más microorganismos o más bacterias, especialmente si es carne tipo en descomposición, ya que recordemos que antes éramos inclusive carroñeros, por lo que este pH es útil también para matar todas estas bacterias o sustancias dañinas que se pueden correr en la carne y que nos pueden hacer daño. Nuestro intestino grueso es muy corto, similar al intestino grueso de los animales carnívoros. El intestino grueso se necesita para absorber fibra y nutrientes de los alimentos vegetales. El ser humano solo puede absorber el 4% de la fibra de la que come, lo que es buena en realidad ya que le alimentamos nuestra microbiota y demuestra que no estamos hechos solo para comer alimentos vegetales y que sí o sí ocupamos comer carne. Nuestros antepasados siempre se alimentaban de carne. La agricultura es un invento muy moderno que realmente surgió más que todo en sociedades como Egipto, Mesopotamia, en nuestras épocas de cavernas y en nuestras épocas en la era paleolítica, que es la mayor cantidad de tiempo que hemos vivido. La agricultura no existía o existía muy pequeña cantidad, por lo que hacíamos era básicamente recolectar y cazar. La mayor parte de nuestra energía la encontrábamos de la casa. Esto era más evidente que en invierno, ya que era muy difícil encontrar algún tipo de árbol con frutos en invierno y casi siempre comíamos grasa y proteína animal. Somos animales que necesitan la biodisponibilidad de nutrientes provenientes de alimentos animales, el hierro, hemo, el omega 3, EPA y DHA, la vitamina A en forma de retinol, la vitamina D3, la vitamina K2 y la proteína con todos los aminoácidos, el zinc, el calcio sin antioxidantes, etc. Todos los nutrientes están en sus formas biodisponibles solamente en alimentos animales. En los vegetales están en formas que lo intentamos convertir para usarlos. Esto es mucho menos eficiente y nos arriesgamos a ser deficiencias nutricionales. Evidentemente somos animales que necesitamos comer de alimentos vegetales. No podemos comer solo carne, pero somos más carnívoros de lo que pensamos, tanto que no nos consideran como carnívoros facultativos. Bueno, carnívoros facultativos son animales que su dieta es basada más que todo en carne, pero pueden obtener nutrientes de alimentos vegetales en épocas de escasez, aunque esto sea bastante menos eficiente. Esta definición calza bastante bien con cómo asimilamos los nutrientes de los humanos. Asimilamos los nutrientes de los alimentos animales completamente y los nutrientes de los alimentos vegetales no completamente. Algunos ejemplos de animales carnívoros facultativos son cosas como los lobos, algunos felinos, los gatos y los perros principalmente. Básicamente yo lo definiría como un omnívoro, pero que le cuesta obtener nutrientes de alimentos vegetales, por lo que prioriza la carne al estar capacitado para obtener nutrientes perfectamente de la carne. También se dice que somos carnívoros oportunistas, o sea, especies que comen lo que encuentran. Eso calza aún más con la definición de humano, especialmente el humano paleolítico que era cazador-recolector y que comía absolutamente todo lo que encontraba. Casi siempre encontrábamos cosas como bayas, miel, tubérculos, frutas, raíces, vegetales, etc. Pero lo que más comíamos eran animales que cazábamos, ya que estos están en abundante cantidad. Hay investigaciones que dicen que extinguíamos cosas como el mamut y cosas así. Entonces se demuestra que comíamos un montón de carne en la antigüedad. Entonces, ¿cómo se debería comer un carnívoro facultativo? Evidentemente, la base de nuestra alimentación debería ser los productos de origen animal, carnes, huevos, pescados, mariscos, vísceras y lácteos de alta calidad debería ser sí o sí la base. Especialmente cosas como las vísceras, ya que son las cosas con más nutrientes y realmente son las cosas que se sabía que se comían más en la antigüedad. Inclusive sociedades cazador-recolectoras en la actualidad comen un montón de vísceras y los músculos, bueno, se los dan a los perros. Los carnívoros facultativos pueden ser carnívoros, por lo que en sí podrían vivir prácticamente sin comer alimentos de origen vegetal o comiendo muy pocos alimentos vegetales. Pero eso sí, los humanos sí ocupamos comer alimentos vegetales todos los días. Eso es para obtener la fibra que necesitamos, el cual es un nutriente esencial y alimenta nuestra microbiota. Pero hay estudios que demuestran que la relación entre el consumo de microbiota y la fibra no está tan clara. Estos estudios demuestran que para tener una microbiota sana lo más importante es tener contacto con la naturaleza, tener un buen estilo de vida general y hacer ejercicio y ayudar o cosas así. Pero realmente yo creo y lo que más evidencia tenemos es que la fibra sí se necesita para alimentar la microbiota, porque si no, tu microbiota se alimentará de tu intestino. Por ende, como 35 gramos de fibra todos los días, algo que solo se puede hacer realmente si comemos alimentos vegetales. Como te dije, tu cuerpo no puede digerir la fibra, por ende, la microbiota digiere la fibra por ti y se alimenta de ella. Y al hacerlo, esta crece. Y al tu microbiota crecer, te ayuda ya que genera ácidos grasos de cadena media, butirato, entre otras cosas. Además, regula los ejes con todos sus órganos, como el eje intestino-cerebro y el intestino-piel. En muchos videos he hablado de estos ejes y de la importancia de la microbiota en tu vida, por lo que necesitamos comer sí o sí esos 35 gramos de fibra para tener una microbiota saludable. Si no comemos fibra, tenemos a la
una mala microbiota y si tenemos una mala microbiota no estaremos sanos, por lo que no nos arriesguemos y comamos vegetales. Recordemos que los carnívoros facultativos también pueden comer vegetales y obtener nutrientes de ellos. Un problema es que nuestro intestino grueso es capaz de obtener todos los nutrientes de los alimentos vegetales eficientemente al ser tan corto. Otro problema son los antinutrientes presentes en los alimentos vegetales. Esas son sustancias propias de las plantas que las plantas los usan como para defenderse y para que no nos la comamos. Además también pueden ser usadas como para proteger sus semillas en nuestro sistema digestivo y al defecar que las semillas salgan con las heces, que es como un fertilizante natural, y puedan crecer. Los antinutrientes son malos para tu cuerpo y lo que hacen es quelar los minerales y quelar los nutrientes de los alimentos vegetales. Cuando hablamos de quelar es que los antinutrientes se unen con el nutriente y los desechan y impiden que tu cuerpo lo pueda asimilar, disminuyendo aún más la cantidad de nutriente que asimilamos. Muchos animales han desarrollado mecanismos naturales para defenderse de ellos, especialmente si son animales herbívoros, pero los humanos no. Y la única manera que podemos defendernos de ellos es reduciendo los antinutrientes mediante técnicas como la cocción, el remojo de alimentos, la fermentación, entre otras. Estos antinutrientes están más que todo en legumbres, vegetales verdes como la espinaca o el espárrago, frutos secos, cereales o semillas, especialmente mucho en los cereales. Pero la verdad es que los carnívoros facultativos necesitamos comer alimentos vegetales, priorizando siempre los vegetales que nos pertocan como especie, los vegetales que diríamos que estamos acostumbrados a comer, especialmente los cosas como los tubérculos, los vegetales, las raíces, las frutas, especialmente si son bayas o frutas pequeñitas, y algún que otro día legumbres o pseudocereales, aunque estos últimos dos tienen muchos antinutrientes, por lo que algunos defensores de estas posturas dicen que no son tan buenos. Además, estos son como más modernos ya que vinieron con la agricultura. Siempre se dice que los vegetales que comamos tienen que ser de producción ecológica y de cercanía, o sea que los vegetales como que se produzcan en tu tierra, que si sos de América no compres aceite de oliva, porque el aceite de oliva no está en América, sino en contrario puedes comprar aguacate, ¿me entendés? Pero para mí eso es algo innecesario, que realmente solo como nos estresa y nos hace pensar más de lo debido. Sí, es un alimento saludable para mí, aunque estemos en América o en Europa o en cualquier lugar del mundo, para mí lo deberíamos comer ya que nos harán bien. Tu cuerpo no tiene ahí como un pasaporte que solo acepta alimentos que son de tu zona. Tu cuerpo acepta todos los nutrientes que vienen. Por ende, para mí no es necesario eso. Pero eso sí, hay que comer alimentos lo más locales posibles porque esos por lo general llevan como menos tiempo empaquetados o son menos industrializados y a veces inclusive tienen menos hormonas o menos añadidos químicos que les echan. Y también existe la estacionalidad de dietas, o sea, básicamente comer por estaciones, o sea, en verano comer lo que está en verano, en invierno comer las frutas que nos dan en invierno, en otoño comer los vegetales que crecen en otoño, etcétera. Eso para mí es aún más estúpido que lo anterior porque, bueno, lo mismo, si es un alimento sano, tu cuerpo va a aprovechar los nutrientes de ese alimento, por ende, no comamos por estaciones, comamos bien y pum. En mi opinión, deberíamos comer más carne de la que comemos, pero esa no debería ser la base de nuestra alimentación. Sinceramente, siento que seguimos siendo omnívoros porque evolucionamos genéticamente para hacerlo. La agricultura nos ha influenciado en esto. Y los carnívoros facultativos carecen de enzimas como la milasa que nosotros tenemos en abundancia. Los alimentos animales nos brindan nutrientes biodisponibles que necesitamos, pero los vegetales nos aportan fibras y fitonutrientes que son igual de importantes, por lo que es importante tener una buena dieta en balance con esos dos tipos de alimentos, donde incluyamos todos nuestros requerimientos nutricionales. Lo que es muy difícil solo si comemos alimentos vegetales, porque si solo comemos alimentos animales, lo más probable es que nos falte tal vez potasio o no falte vitamina C más que todo. Lo que sí estoy completamente seguro es que tenemos que eliminar los ultraprocesados, los alimentos dañinos, los vegetales con mucho almidón, como legumbres o cereales y tubérculos, no debería ser para nada la base de nuestra alimentación. La pirámide alimenticia, la gente nos dice que estas cosas, esos carbohidratos deberían ser la base, algo que es completamente erróneo, ya que son cosas que nacieron con la agricultura y que nunca hemos comido gran cantidad. El problema es que esta es la base alimentaria de las personas en la actualidad, como te mencioné, y por eso enfermamos tanto. Los vegetales son necesarios, pero el tipo de vegetal es importante también. Con vegetales sanos nos estamos refiriendo a vegetales fibrosos, frutas con muchos fitonutrientes y con mucha fibra y con mucho potasio y con muchos beneficios para tu cuerpo, no esas cosas llenas de almidón o esas cosas transgénicas que realmente son creaciones humanas, cosas como el trigo o cosas como el maíz que nunca han existido de esa manera en la tierra. Realmente defiendo la dieta paleo, pero no defiendo tanto la postura carnívora. Este video más que todo lo hice para introducirte la dieta más carnívora y la propuesta novedosa que ha salvado muchas vidas, pero también ha destruido muchas otras. Usa la cabeza y no que en dietas solo por su popularidad espontánea y no uses a tu cuerpo como conejillo de indias. Muchas gracias.